y así vamos a poder tomar acción en ello. Es como, a mí me gusta hacer mucho la metáfora de nosotros con los médicos y los médicos con las plantas. Nosotros, al tener huertos y plantas, debemos ser como los médicos de las plantas. Entonces, si ustedes le preguntan a algún médico o van a alguna cita médica, ¿qué hacen primero ellos? Observan, revisan todo, ¿no? No van a medicarlo sin antes mirar qué es lo que está pasando en su organismo. Entonces, así, esto mismo debemos hacer nosotros con el organismo, con ese organismo que tenemos a cargo, que son nuestros huertos. Entonces, un bioindicador es una especie que nos, como su nombre lo dice, nos indica, nos señala, nos da como señales de qué está pasando en ese ecosistema. Pueden ser físicos, biológicos, químicos, climáticos y un montón más que podemos encontrar. Bueno, bioindicadores esenciales son las plantas, insectos y hongos. Ejemplos de estos podemos dar, por lo menos sabemos que cuando encontramos en un lugar o en una zona muchos helechos, esto normalmente lo vemos en bosques, es porque los suelos son ácidos. Y esto es porque el mantillo de bosque, que muchas veces los venden en en los viveros, y cosas así, no los venden, es para que se lo apliquemos como abono a las plantas, pero aquí también es donde hay que tener una regulación, porque si lo aplicamos demasiado puede hacer nuestros suelos ácidos, aparte que lo extraen de los bosques y dañan esos ecosistemas. Otro bioindicador de plantas puede ser una ortiga. Supongamos la ortiga, no sé si muchos saben, pero es una planta que viene usándose milenariamente y es una planta acompañante. Esta planta en un cultivo normal pues sería una planta adversa, a menos de que obviamente no sea un cultivo de ortiga, ¿no? Pero esta planta sería considerada una maleza o algo que no se vería bien en un cultivo normal. Pero ¿qué nos indica esta planta? Esta planta nos indica que tendríamos suelos muy ricos en nitrógeno. Además, esta planta nos sirve para hacer purín de ortiga y un montón de cosas más, macerados de ortiga, que nos sirven a la vez para aplicar en nuestros huertos y así regular el nivel de insectos acompañantes u hongos que nos estén como haciendo una afectación. Y los hongos, dependiendo de qué tipo de hongo, especie o género, podemos mirar si nuestros suelos están ácidos, si tienen mucho nitrógeno, si están balanceados, si están cumpliendo un proceso de descomposición ideal. Entonces, por eso es de suma importancia aprender de los bioindicadores, cómo nos funcionan, para aprender a interpretar nuestros huertos. Plagas. Hay hay grandes dilemas con esta palabra, ¿no? Plagas. Entonces, me gustó traerlo aquí a colación, y este es la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española sobre plaga. La plaga se considera para esta entidad una aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones, animales o vegetales. Entonces, en una de esas discusiones que tanto tenemos, ¿qué vendría siendo una plaga aparte del ser humano? Plaga podría indicarse a todo insecto que, como muy bien lo dicen, empieza a haber una cantidad o una reproducción tan masiva que ya no puede ser regulado por los mismos acompañantes u otros insectos del huerto y empiezan ya a causarnos es una desventaja total o una pérdida en el cultivo o en nuestro huerto. Ya sea, y una pérdida no me refiero a mi planta perdió una hojita, no, me refiero a pérdidas masivas tanto de producción como de follaje en plantas enteras, árboles. Entonces a esto hay que saber diferenciar, no es que damos un grillo y digamos, tengo una plaga en mi huerta, no, porque apenas es un grillo. Y como vamos a ver más adelante, estos van a tener una serie de regulaciones con otros insectos. Bueno, comencemos por aquí. Bueno, antes de comenzar, me gustaría, pues ya con lo que hemos venido trabajando y sus experiencias que han tenido con sus huertos, es importante resaltar que todo esto, más que todo, se ha ganado con la experiencia, la curiosidad y la observación. Es importante, así como vemos que están mal, investigar el por qué están mal y no solo quedarnos como, mi planta tiene muchos insectos, sino entender
el ciclo que están cumpliendo junto con la planta y junto con los demás insectos. Entonces, por esto me gustaría que sí voy a mostrar a continuación algunos insectos y animales en general, y me gustaría que si alguno lo ha visto en su huerto o si sabe cómo se, bueno, no cómo se llama porque ahí dice, o si sabe por lo menos el estado fenológico o el ciclo de vida, o si sabe en qué plantas los ha visto más, todo ese tipo de observaciones me gustaría que las hicieran. Así me interrumpan, no importa, la idea es que esto sea un conversatorio y pues desde ahora tienen el micrófono abierto. Bueno, comenzamos con las cocinálidas y muy bien conocidas como mariquitas. Es importante, como les decía, aprender a investigar y ser curiosos en el tema, porque por lo menos la mayoría de las fotos que les vamos a presentar son de como fotos que hemos encontrado en nuestros huertos, entonces van a ser como también experiencias a la vez, por eso les digo que me interesa que participen. Bueno, es curioso porque por lo menos esta foto que me dicen si están viendo, me confirman si están viendo el cursor. ¿Sí están viendo el cursor? Sí, claro. Bueno. Por lo menos aquí en esta foto la encontramos en plantas de nosotros y pues a simple vista uno dice, no, hay que exterminar esto porque está comiéndose mi hoja o hacerle algún mal a mi planta. Entonces, es curioso porque a la hora de investigar y pues con intercambio de otros compañeros y todo, supimos que es un estado fenológico de las mariquitas. ¿Y qué pasa? Que las mariquitas son brutales para acabar con los pulgones. Entonces aquí podemos ver cómo una mariquita está comiéndose un pulgón. Y a continuación les traje como acá hay una pequeña desarrollo del estado fenológico de la mariquita. Y como, bueno, esto es un árbol, pero... y entonces vemos como aquí ella va evolucionando, entonces ya podemos saber que si vemos este tipo de insecto, que es este mismo que está aquí o este mismo que está aquí, finalizar va a ser una mariquita y no lo vamos a confundir con algún áfido o algún otro insecto que pueda causarnos algún mal o pueda devorar totalmente el follaje. Entonces, si vemos mucha acumulación de esto, generalmente es buena porque controlan los pulgones, pero como les venía diciendo, hay que también tener una regulación porque ya todo desbalance es malo. No sé si alguien tiene alguna experiencia con este insecto, ¿le gustaría compartir algo? Bueno, digamos. Este pequeño acompañante sí es un problema porque apenas hay una, toca mirar cómo se puede regular o controlar con bioaplicaciones o biorepelentes. ¿Por qué? Porque como ven aquí, se reproduce muy rápido. La manera ideal de identificarlo siempre es cuando vemos así estos punticos en nuestras hojas, son como las incisiones que ellos hacen. Y al voltear la hoja por atrás, podemos observar esta especie de nidos o estos huevitos, y aquí es donde ellas empiezan a reproducirse sin parar. Entonces tienen una reproducción muy rápida y es bueno, apenas veamos una o dos o una hoja, empezar a aplicar biorepelentes para hacer su control. Por eso, otra cosa a resaltar es, hay muchos insectos que hacen este mismo de salpullido o daños en las hojas, entonces aquí solo es cuestión de observar y más que todo identificar por la parte trasera en vez de las hojas para asegurarnos y tratar de buscar principalmente el insecto y así saber cómo pues combatir o relacionarnos con él. Bueno, los crisomelios. Los crisomelios son algunos escarabajos que encontramos, tienen varias formas y colores y también hacen incisiones en las hojas. Algunos se las comen y devoran totalmente. Y podemos aquí ver algunas especies de ellos. También tienen varios estados fenológicos y lo ideal para hacer aplicaciones cuando ya son aplicaciones más intensivas o en cultivos es que aprendamos a interpretar y conocer el estado fenológico
para así hacer la aplicación ideal y que pues luego no se convierta en algo, un contraste que nos haga daño o ayuda a potenciar el estado de desarrollo del insecto o cosas así. Otro problema que se puede presentar mucho son los chinches y es complejo identificarlos porque los chinches hay mucha variedad de chinches. Los chinches también llegan a acumularse de manera bruta de un momento a otro en nuestras plantas. Puede que un día veas un chinche por ahí volar y al otro vayas a ver tu planta y todo el tallo esté lleno de chinches. ¿Qué pasa cuando los chinches? Hay gran cantidad de un insecto, ya sea chinches o lo que sea, en alguna planta, que estos empiezan a absorber sus principios y empiezan a que la planta vaya perdiendo toda su capacidad pues de producir carbohidratos, proteínas, los principios activos y entonces la planta se va deteriorando y así pues no tendrá como su estado nutricional ideal como lo veíamos en la anterior charla de la trofobiosis para atacar ya sea más insectos, bacterias u hongos. Aquí podemos ver los huevos de chinche que son muy reconocidos por su aspecto, varían de color y tamaño, pero más o menos siempre son así bolitas que se asemejan a este. Bueno, aparte vemos que los chinches pueden ser carnívoros y matar a las abejas, que son excelentes polinizadores y pues que veremos en charlas más adelante. Otro que yo creo que muchos han visto es el minador. El minador es una especie de gusano que aquí podemos ver y lo que hace es comerse toda la hoja. Entonces, lo ideal para el control de esta es la mosca que pues, o posita o planta, o no sé cómo decirlo, el gusano eliminador en las hojas. Entonces, cuando ven una mosquita de estas, lo ideal es espantarla, o bueno, eso también se controla con biorrepelentes, que más adelante veremos. Pero sí, ellas son las que ponen el gusanito y él se va comiendo toda la hoja. Lo ideal cuando vemos esto es si podemos hacer un corte aquí en la hoja y desechar esto lejos del huerto o quemarlo. Pero pues si solo es una planta y es poquito, se puede enterrar o tirarla lejos del huerto. Si ya vemos que la hoja está totalmente invadida por este camino, pues arrancar la hoja y así se hace un control manual. Esto es para huertas, ¿no? Porque ya cuando es a nivel más extensivo es diferente. Y este es el gusano. Otra que pudimos ver mucho y que nos ha atacado constantemente es la araña roja. La araña roja suele confundirse con el pulgón, pero su diferencia es como la morfología y como vemos que ataca en las hojas. Entonces, como les decía, si ven que acá la hoja solo se le ven puntos amarillos, uno podría decir, no, le falta potasio, le falta, no sé, calcio, pero entonces uno lo que hace es mirar el en vez de las hojas y acá ya podemos notar el insecto que la está atacando. Y pues si ya hacemos un acercamiento más, bueno, acá hay una invasión severa de araña roja. Acá encontramos la araña roja. Esto también se controla con biorrepelentes. Y también quería aclarar que así como la araña roja es mala para nuestras plantas o implica, cuando hay mucha cantidad, implica un desbalance nutricional en ellas, también están las arañas que son buenas. Y generalmente encontramos la araña tigre, está en una de nuestras huertas, está en la huerta de la universidad y pues aquí viendo cómo ellas ayudan a controlar los demás insectos del huerto. Se comen ya sea los grillos, zancudos. Acá vemos un lorito verde que también comen trips y crisomelios también, entonces son importantísimas para mantener una regulación en nuestro huerto, así que si nos dan asco las arañas, evitar y dejarlas ahí, no quitarlas, sino dejarlas en su lugar y tratar de con el riego y cosas así, no dañar sus telarañas ni como molestarlas mucho. Bueno, aquí vemos un pimentón, ¿no? Este pimentón, si lo vemos a simple vista, podría ser perfecto, ideal y estar en un crecimiento bonito, pero ya cuando nos fijamos más abajo,
y más abajo podemos ver un nido gigantesco de áfidos. Y aquí también hay hormigas. ¿Por qué? Porque estos son los áfidos. Las hormigas hacen una simbiosis con los áfidos. Entonces, los áfidos, al perforar la hoja y sacar la savia, sacan sus azúcares y estas son las que le sirven a las hormigas para continuar su labor o llevarlas al hongo que alimentan. Entonces ellas aquí van tejiendo su hormiguero, además que dependiendo de la hormiga, estas pequeñitas a veces también suelen alimentarse de las raíces de las plantas cuando ya no consiguen más alimento. Entonces, este es un caso curioso que nos pasó en una de las huertas caseras, porque pues queríamos ver cómo interpretar el funcionamiento de los áfidos y las hormigas y ver qué pasaba si no se les hacía control, cual fue un error porque ahora casi toda la huerta está llena de áfidos. Entonces, por eso es importante tampoco dejar que, o sea, no matarlos totalmente o exterminarlos, pero tampoco dejar que lleguen a este punto que sean ya un nido y un criadero, porque hay plantas que son más predilectas para unos insectos que para otras. Entonces, si ya tenemos mucha abundancia de un insecto en nuestro huerto, tenemos que empezar a mirar focos de propagación. Y aquí es donde vamos a encontrar una planta en específico que va a tener ya sea o en sus raíces o en su tallo o hojas un montón de el insecto o el animal que nos esté atacando. Y esta planta sí toca desecharla porque, como les dije, ya va a ser un nido, ya van a haber huevos, o sea, ya va a estar totalmente instalada ahí. Y claramente no matan la planta por un tiempo y la mantienen perfecta porque es un modo de, ¿cómo decirlo? Eh, como de esconderse y algo que les permite propagarse a demás plantas. Entonces sí toca sacar la planta o erradicarla, porque si no, pues ya luego se convierte en algo incontrolable. Bueno, los trips también nos causan esas perforaciones chiquitas que vemos en las hojas y son todos los insectos, animales que les muestro acá. Les voy a mostrar una especie o algunas características similares, pero realmente hay muchísimos y se diferencian mucho. Toca aprender de la morfología para poder saber si es un trips, un crisomelio o un coccinale. Bueno, entonces aquí vemos algunos trips. El trips cuando ya está desarrollado, bueno, primero pone su larvita y ya luego vuela a las demás plantas. Entonces, para el control de esto también es ideal hacer las trampas amarillas que los atraen y son pedazos de plástico amarillos, tapas amarillas que ustedes las pueden untar de miel con aceite o melaza y entonces ellos van atraídos por este color y quedan pegados ahí. Eso es un control cuando ya están en su etapa reproductiva que vuelan a otras plantas. Y como les decía, acá vemos un ácaro que es el principal controlador de los trips. Entonces, ¿por qué me gusta hacer como este balance? Porque si aplicáramos algún insecticida, mataría tanto a los trips como a los ácaros. Y entonces, como sabemos, los insecticidas, si no se aplican bien y tienen un cierto tiempo de funcionamiento, de aquí a que se haga pues, resistente la plaga a atacar. Entonces, si tanto matamos los trips como los ácaros y viene otro insecto al momento que pues no se haga bien la aplicación, no se haga la rotación, no haya una nueva variedad, pues va a encontrar un ecosistema limpio en el que pueda reproducirse y no va a haber una competencia. Entonces aquí es donde se empieza a causar todo ese tipo de desbalances en el ecosistema que terminan siendo más perjudiciales. Bueno, aquí esa es este pequeño insecto es un poco abrupto también porque es difícil de exterminar. Es la cochinilla, esta es la cochinilla algodonosa, que para protegerse forma una especie de estructura con algodón o un material así, parece una esponjita. Y aquí está la cochinilla, que parece más como una escama y que es un caparazón duro que casi ningún insecticida o biorrepelente les puede como caer, o sea, es una especie de protección, tanto la lana como el caparazón. Entonces, lo ideal cuando tenemos esto es limpiar muy bien el tallo manualmente, ya sea con un cepillo o con una esponja, sin dañarle a la planta, pero igual, como ella causa unas heridas,
pueden por esas heridas entrar hongos y pues causar una peor afección. Entonces toca hacerlo muy bien y luego aplicar algún biorrepelente para hongos o controlador para que pues las plantas no se afecten tanto por limpiarlas como por dejar la cochinilla. Esta cochinilla es terrible porque puede, o sea, también se reproduce en un poco tiempo y cuando se aglomera en una planta es complejo erradicarla porque empieza en todas las plantas y entonces nos tocaría hacer ese trabajo manual en todas las plantas y por eso es mejor hacer las bioaplicaciones preventivas. Bueno, las orugas. Las orugas son una gran polémica porque hay orugas buenas y hay, bueno, no hay malo ni bueno, todo es el concepto del ser humano. Pero lo que pasa con las orugas es que las orugas son devoradoras atroces. En un segundo nos pueden devorar una planta sin darnos cuenta. Pero luego se convierten en lindas mariposas que polinizan nuestro huerto. Y aquí el problema. Recuerdo que para una charla de entomología me tocaba exponer una plaga, como dijo el profe, una plaga del aguacate. Y resulta que investigando era una mariposa que era la única, esa especie de mariposa solo se alimentaba el aguacate o solo polinizaba el aguacate. Entonces me puse a pensar, si exterminamos esa mariposa o si aplicamos un insecticida para que no haya más orugas y no haya más en esa mariposa del aguacate, ese aguacate no va a poder ser polinizado o esa especie o variedad si ya falta esa oruga o esa mariposa. O bueno, de alguna u otra manera se afecta este ciclo alimenticio porque no sé si ustedes saben, pero muchos insectos coevolucionan con las plantas. ¿Qué es la coevolución? Cuando a medida que pasa el tiempo se van forjando uno con otro para poder subsistir. Entonces ahí es donde empieza a desbalancearse. Y como nuestro conocimiento es tan escaso, no llegamos a ese punto de analizar qué pasa si una especie falta y es como una cadena, ¿no? No sé si han escuchado ese dicho que si en un lado del mundo aletea una mariposa, al otro extremo se siente. Pues en todas esas cosas nos toca ponernos a pensar antes de atacarlo. Y pues muchos compañeros dicen como solo es una mariposa, un insecto, a comparación de un cultivo entero que va a causar pérdidas económicas. Pero lo que yo siempre repito es que muchas veces por querer producir más no nos damos cuenta de la calidad ni de lo que estamos afectando, ¿no? Y pues hoy en día, como lo decía nuestra compañera Lorena, lo vemos que los campesinos están teniendo cultivos extensos, producciones extensas que no saben qué hacer con ellas, tanto porque la post cosecha es mala y se les pueden dañar sus cestos, sus insumos, o porque no saben cómo manejar este tipo de cosas. Entonces es importante resaltar que cada cosa tiene como su aplicación o su ciclo, que es importante aprender. Bueno, y pues acá otro devorador atroz de las hojas son los grillos, pero como les decía, siempre hay como un control, una regulación en la naturaleza. Entonces, una de las regulaciones de los grillos y los crisoméridos son las mantis. Y no sé si ustedes han visto mantis, pero hoy en día son muy difíciles de encontrar, por lo mismo de las aplicaciones que se hacen indiscriminadamente en la atmósfera. Entonces, es importante volver a nutrir esta fauna y aprender todas estas cositas que nos ayudan como a resaltar la importancia de cada ente en nuestro huerto. Bueno, como les dije, si vemos, cada insecto le causa alguna herida a nuestras plantas, ¿no? Ya sea una incisión para chupar la savia o heridas grandes que dejan a la planta expuesta. Y si no está nutricionalmente balanceada, pues tenemos un ataque por nuestros amigos los hongos. Los hongos, como sabemos mucho, son organismos que están en la humedad y se desarrollan, bueno, están en todas partes, las esporas vuelan por todas partes y se desarrollan simplemente en condiciones buenas de humedad, temperatura y oscuridad. Aquí podemos ver que tenemos una simple auyama que al momento de hacer una mala incisión, una mal corte en su tallo para arrancar el fruto, o si tiene alguna
algún pedazo lastimado, pues ya empieza el hongo a atacar y empieza a haber una putrefacción. También puede decirse, es complejo diferenciar entre si es un hongo o una bacteria, porque las bacterias causan también putrefacción y mal olor. Pero más o menos quería resaltar eso, como es importante cumplir buenas prácticas y tener asepsia y buena manipulación de nuestras plantas, porque cualquier herida puede ser una desventaja total. Bueno, aquí les vamos a algunos hongos para que los identifiquemos y veamos como las diferencias. Cada hongo se desarrolla de una manera similar, pero diferente en cada especie. Entonces aquí el mismo hongo en auyama, en rosales y en cannabis. Podemos ver que se desarrolla de una manera diferente. Más que todo se reconocen porque son manchas cloróticas que van cambiando de color en el centro, y al mirarlas por el envés se puede encontrar la esporulación o la forma de reproducción del hongo, como vemos aquí. Entonces aquí miramos el envés y ya empezamos a ver como la parte sexual del hongo, y aquí es cuando ya está en un nivel alto y es indispensable su control, porque aquí ya empieza a reproducirse, a botar más esporas que se van por el aire y empiezan a contaminar toda nuestra huerta. Entonces, bueno, aquí podemos ver en oidio, en tomate y en un cítrico. El tizón es un hongo complejo porque casi no se ve, solo cuando ya está en el tallo y empieza a pudrir todo el tallo por dentro. Entonces la planta comienza desde el cuello de la planta, que es aquí abajito, antes de las raíces y después del tallo. Y después de las raíces y antes del tallo. Entonces ya empieza a pudrir todos los heces vasculares, impide que la planta pueda, pues, hacer su intercambio de minerales y savia bruta, savia elaborada. Entonces todo eso empieza a pudrir toda la planta y pues ya se nos daña totalmente la planta. Esto también pasa cuando hacemos uso de herramientas que no las limpiamos bien, o hacemos heridas con las herramientas de laboreo y no las desinfectamos, no tenemos un proceso de cuidado con ellas, que podría ser aplicarles alcohol, lavarlas con un poquito de cloro, y bueno, ahí es donde se van expandiendo este tipo de enfermedades. La roya, que es muy conocida por la roya del café, que es la que podemos ver acá, es fácil de diferenciar, pero también encontramos roya en el aguacate, y esto es una planta arbense. Como vemos, se desarrolla de diferentes maneras y son diferentes especies de roya, pero el punto en común es que si la dejamos expandir mucho, pues ya nos daña la planta en sí que tengamos o el cultivo. Es importante este ejemplo de especies acompañantes porque encontramos que hay arbences que atraen mucho, o bueno, no arbences en general, como les venía diciendo, hay plantas que tienen mucha predilección para cierto tipo de insecto, animal u hongo, bacteria. Entonces, muchas veces lo que se usan son cebos. ¿Qué son los cebos? Que tenemos un cultivo, supongamos, de café, y ponemos planta. Yo lo he hecho con tomate y hierbabuena. Pongo una planta de tomate y al lado una de hierbabuena. La hierbabuena trae mucho la mosca blanca. Entonces lo que hago es que el tomate, pues sí va a tener una que otra mosca blanca o va a ser atacado, pero la hierbabuena es la que va a tener más concentración. Igual pasa con estas plantas acompañantes. Y luego toca saberlas manipular y extraerlas y retirarlas de huerto, porque cuando ya el hongo no consigue que alimentarse en la planta acompañante, se pasa a nuestra planta que necesitamos de producción o de consumo. Entonces, por eso es importante también tenerlas como SEO, pero saberlas controlar de una buena manera, ya que si son hongos y las tiramos por ahí, las esporas igual van a seguir, el hongo se va a seguir reproduciendo, las esporas van a seguir saliendo y pues va a estar el ciclo de contaminación. Bueno, recuerden que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer o cualquier cosa. Bueno, otro hongo que es muy fácil de reconocer es la antragnosis, que es lo peligroso de los hongos, que también nos impiden la floración. Entonces, en frutales, la antragnosis impide, como hace caer los frutos pequeños y tempranos, ya sea de papayas, mangos, aguacates.
Y pues aquí podemos ver cómo se va desarrollando. Podemos reconocer la antragnosis porque es, como les decía, son manchas cloróticas que se van cambiando poco a poco de color como un arcoíris. Y bueno, así como hay hongos malos, también hay hongos buenos. Y pues aquí encontramos algunas especies, géneros y especies de hongos que nos ayudan. Entonces, muchos reconocemos el tricoderma porque ataca, bueno, acá dice ataca patógenos o enfermedades de las raíces. El tricoderma lignorum ataca el tizón de las raíces, que es el que les decía que causa putrefacción desde el cuello de la raíz. El tricoderma viridis ataca el hongo Rhizoctonia solani, que provoca pudrición del repollo. Y pues aquí encontramos algunas, varias especies de hongos. El penicillium es muy bueno porque es antibiótico con el que se hizo la penicilina. Ataca los hongos Pythium, ovarium, que provocan la pudredumbre de las gramíneas. Y yo investigando últimamente, hay uno que se llama Beauveria baciana, que últimamente ha sido muy utilizado como biocontrolador porque ataca a los insectos. Entonces, él lo que hace es reproducirse en cualquier insecto. Y cuando tenemos así como problemas complejos con insectos que están dentro del tallo o dentro del tronco y es difícil que llegue la esta, el hongo se reproduce en el suelo y apenas tiene contacto con el insecto, porque pues según el estado fenológico del insecto, él se desplaza por el tronco, por el suelo, por las hojas, apenas tiene contacto, el hongo empieza a comerse al insecto y pues impide. Esto es una manera muy... esto ya se hace cuando ya pues el insecto ya está causando un gran daño, ¿no? Antes pues siempre es tratar de como aplicar los biorrepelentes y que haya una como una biorregulación entre ellos. Bueno, aquí les voy a hablar de los biorrepelentes y para esto me traje esta imagen a colación porque no sé si estuvieron en la charla de biodinámica, pero les dije que según el ciclo fenológico muchos insectos interactúan con la luna y según esto también hay que tener en cuenta la aplicación de nuestros biorrepelentes porque cuando va decreciente a luna llena sabemos que la savia está subiendo por los tallos, por las hojas, y es cuando va a haber mayor savia en estas partes. Entonces aquí es cuando los insectos como que han acumulado su ciclo biológico para alimentarse. Entonces es la parte como más crítica en la que debemos estar pendientes para hacer aplicaciones preventivas o estar aplicando regularmente los biorrepelentes. El biorrepelente más conocido es el apiche. Hay varias variaciones, pero esta es la que más me ha gustado por su manera, por los ingredientes que tiene y como su manera de hacer efecto. Entonces aquí les voy a mostrar unas proporciones, pero esto es para cultivos grandes. Igual si tenemos una o dos plantas también se puede hacer, pero ya se cambian como ya no serían 500 gramos de ajo, sino 3 ajos, 2 ajos y así. Más o menos se hace la proporción con una regla de 3. Bueno, entonces 500 gramos de los componentes principales son ajo con cáscara. ¿Por qué usar la cáscara del ajo? Porque la cáscara del ajo y la cebolla, como vemos, es una protección. Entonces, si protege al ajo, es por alguna razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la cáscara del ajo tiene antibióticos y tiene, una serie de componentes activos, principios activos que permiten que esta sea como al estar en tierra, permiten que ni los hongos ni la bacteria las ataquen, sino sean más resistentes, ¿sí? Ya estos pues intervienen cuando ya hay alguna incisión o una mala post cosecha o cosas así. Entonces, por eso usar la cáscara, el ajo con cáscara. Pimienta, pues también entera, porque no sé si han probado, pero las semillas de la pimienta son lo más picante. El ají, perdón. La pimienta entera, ¿por qué? Porque cuando trituramos los componentes o las hojas, ya sean hojas, semillas, lo que sea que trituremos, siempre van a perder sus principios activos al triturarlos. ¿Por qué? Porque están siendo como una especie de descomposición. Entonces, esto pasa a varias partes de almacenaje, igual que la canela triturada. Entonces, yo siempre por eso recomiendo mejor las cosas enteras y ya pues si los vamos a utilizar, antes de utilizarlos y triturarlos. Alcohol,
El alcohol es una especie de como medio que absorbe todas estas propiedades del ajo, la pimienta, el ají, aparte es un desinfectante como muy bien saben, entonces nos sirve para hacer el macerado y entonces se utiliza así. Se trituran todos los ingredientes, ya sea por aparte o como quieran o juntos. Y luego de triturarlos, se mezclan con el alcohol. Este macerado se deja tapado una noche o bueno 12 horas con un pedazo de tela y esperando que, pues como les dije, el alcohol absorba todos los principios activos de estos ingredientes. Luego al día siguiente ya se mezcla con 10 litros de agua, se tapa y se deja reposar por 2 semanas. ¿Por qué por 2 semanas? Como les dije, apiche es por el nombre que esto tiene como un olor a podrido, a fermento por el mismo tiempo de espera. Entonces esta es la idea, como biorrepelente, el tiempo de espera que va a tener. Y eso le hace un olor más fuerte y concentrado. Bueno, a las 2 semanas ya se filtra muy bien. Esto es importante para no tapar como nuestros atomizadores o las cosas o las bombas con las que lo vayamos a aplicar. Y ya lo ideal es como esto es tan fuerte, usar careta para que no se ahoguen y también disolver esta mezcla en agua. Entonces usamos, supongamos, un vasito de apiche, 10 de agua o así, una proporción 1:10. Esto es ideal preventivo y más que todo lo que hace es eficaz contra insectos y se aplica cada 8 días. Ideal aplicar siempre cualquier biorrepelente en la mañana y en la noche, bien temprano en la mañana y bien ya cuando esté oscureciendo en la noche. ¿Por qué? Porque como es un biorrepelente, no discrimina a las abejas o a mariposas, entonces también les va a causar una especie de afección en su coraza o en sus alas o lo que sea. Entonces lo ideal es aplicarlo en estas horas que los polinizadores todavía están como no han salido pues a hacer su trabajo. Hola. Hola, Cata. Dime. Como saltar algo, y es que enlazando un poquito lo que vimos hace 8 días con biodinámica, aquí hay algo muy curioso, y es que, por ejemplo, lo que es el ajo, el ají, son productos que, como nos dice la agricultura biodinámica, tenemos que apuntar a eso, a que nuestra huerta lo que requiera externo sea muy poco. Entonces, si nosotros podemos cultivar ajo y ají, tenemos el espacio, unas 2 planticas, unas 3 cabezas de ajo, sembrarlas. Los ajos, bueno, tienen un periodo de cosecha un poquito extenso, pero pues si lo empezamos a cultivar vamos a tener una constante producción que nos va a servir para generar nuestros propios biorrepelentes. Entonces debemos a apuntar a eso, a una independencia como tal de insumos y que nuestra huerta pues se mantenga lo más posible por ella misma. Y otra preguntita sería, digamos, ¿cuánto puede durar ese apiche almacenado? ¿Cómo sería eso? Bueno. El apiche sí, lo ideal es que lo puedes almacenar y no necesitas en la nevera ni nada, solo que esté bien tapado durante el tiempo que pues se te acabe, ¿no? Igual son cada 8 días lo ideal, pues se te va a gastar rápido, pero ese no hay tiempo como otros. Y es una pregunta importante porque hay otros que sí se dañan y cuando lo aplicamos, en vez de hacer como una beneficencia, pues terminamos dañando la planta. Entonces sí, en especial no es como riguroso guardarlo en la nevera ni el tiempo que se va a usar. Entonces eso es importante. Muchas gracias. Y también pues resaltando lo que dijo Richard, sí es importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces al tener las cosas a la mano no nos damos cuenta de la importancia de esto. Y ya nos pasó, por lo menos en la huerta de la universidad teníamos ajís por montón, entonces a la hora de fabricar esto hasta nos estorbaba el ají, era como, ay no, ¿qué hacemos con tanto ají? Entonces, aunque bueno, entonces cuando ya en la de huerta de la casa no teníamos ají porque no podíamos ir a la huerta de la U a coger ají y necesitamos hacer este tipo de biorrepelentes, era donde decíamos, rayos, ¿cómo no podemos tener ají? Tenemos que comprar el ají, no es posible.
hay que plantar ají. Entonces, y los ajos también, nosotros habíamos intentado ajos, pero el ajo es un poco complejo, una planta que hay que darle mucho amor. Y también en un ciclo muy largo, entonces tampoco teníamos ajos. Entonces, a lo que me hace caer en cuenta es, uno, y súper importante tener estos suministros en nuestra huerta, si es lo primero que debemos plantar, yo creo. Y dos, también se pueden ir cambiando y alterando. Esta muestra, este biorrepelente es como ancestral, ¿sí? Pero ya ustedes van identificando cada componente y cada elemento y pueden ir creando su propia mezcla fatal, no mentira, mezcla que ayude a regular pues a estos acompañantes. Bueno, otro que es especial para hongos e insectos. Entonces, los ingredientes principales son ajo, canela, jabón de coco o jabón blanco, aceite de cocina y bicarbonato de sodio. Los ajos nos ayudan y el aceite nos ayuda contra los insectos, la canela y el bicarbonato con los hongos. Lo ideal de hacer estas aplicaciones de hongos cuando no tenemos hongos es en temporadas húmedas. Cada vez que esté lloviendo mucho, es ideal aplicar estos biorrepelentes preventivos para hongos, en especial si se están haciendo podas o ese tipo de cosas, porque las plantas son muy susceptibles. Y igualmente, como respaldando, siempre es ideal tener una buena nutrición, porque muchas plantas pues producen sus propios fenoles o compuestos que las ayudan a combatir. Este es más sencillo, se pone a hervir la canela en medio litro de agua, luego se deja enfriar, claramente se tritura en la licuadora con el ajo y se filtra. Se le puede adicionar jabón. El jabón luego, el jabón tiene un componente que ayuda a desintegrar la quitina de los insectos. Entonces, es ideal también por eso. Y se deja, bueno, todo esto se mezcla con el jabón, luego los demás ingredientes se mezclan y se dejan disueltos bien para finalmente aplicarlo. Entonces ya al tener esta mezcla de ajo, canela, jabón, se le echa la cucharadita de bicarbonato, el alcohol y se mezcla bien para que se diluya totalmente. Luego se mezcla en 4 litros de agua. Importante, creo que me salté la parte de filtrarlo. Es muy importante porque ya hemos perdido muchos atomizadores. Entonces, filtrar es ideal. Y ya se hace una aplicación cada 5 días por 2 semanas. En especial, sí es importante mantenerlo en la nevera porque lo que pasa es que aquí no hay ají, entonces el ajo tiende a pudrirse muy fácil y muy rápido. Y esto, en vez de pues repeler, ya cuando está podrido, pues ya puede llamar la atención de bacterias o de hongos. Otra cosa que caigo en cuenta es importante aplicar en horas que no haya luz solar. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas un atomizador, eso deja unas gotas en las hojas y estos son como pequeñas lupas. Ustedes han visto qué pasa cuando como reflexionan o rayos de luz por medio de una lupa, pues esto es cada vez que los rayos tengan como se me fue el nombre, pero prácticamente hace un mal terrible porque quema las hojas, es brutal este año, entonces es mejor como aplicarlo en horas que no haya tanta luz solar. Bueno, para hongos. Para hongos es que es más fácil de conseguir en nuestras casas, ¿no? Entonces son 200 mililitros de leche, 800 de agua, 2 de leche y 8 de agua, más o menos esa proporción, porque muchas veces no tenemos tanta cantidad o solo es para una planta, 2. Y 20 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Qué hace el bicarbonato? Que se me olvidó decir anteriormente, el bicarbonato ayuda como a sanar las heridas y a desinfectarlos. Entonces, si una herida queda abierta porque pues se eliminó el hongo, ellos igualmente perforan la hoja muchos, o los insectos, entonces el bicarbonato ayuda como a sellar eso y a repararlo rapidito para que no haya otra infección peor. Entonces, este es más fácil, se mezclan todos los ingredientes, esperar a que se disuelva bien y aplicarlos. La leche tiene ácido láctico que impide que el micelio del hongo se expanda por las hojas y además tiene muchas proteínas y minerales pues que le sirven como a las hojas, al suelo, ayudan como a que se reactive la parte microbiana.
tanto de las hojas como del suelo, y crea pues esta microbiota que nos ayuda también a combatir cuando hay uno en especial que se está reproduciendo por cantidad. Cuando es crítico se aplica por 2 días seguidos y luego cada semana se va aplicando. Retirar las hojas afectadas, mayormente cuando encontramos esas hojas con manchas cloróticas o pudriciones grandes, al igual que el minador, lo mejor es retirar esa parte de la hoja y no impedir que se siga pues esporulando y esparciendo el hongo. Esto repentinamente se aplica cada 15 días. Este es ideal para los hongos. Yo lo he utilizado y es que no tengo el ejemplo, pero tuvimos un ataque en un romero y funcionó genial con este básico pero efectivo. Bueno, este ya es un poco más complejo, es el caldo borderless, es una mezcla de cal viva, sulfato de cobre y agua. Como todos sabemos, los hongos odian el cobre porque también causa daño en sus zonas reproductivas. Entonces, este se aplica pues ya cuando hay cultivos extensivos y ya pues los hongos son muy complejos o muy continuos. Entonces, lo ideal es disolver los 10 litros de sulfato en un balde, disolver el kilo de sulfato en 10 litros de agua. Luego, disolver la cal viva en 90 litros de agua. Se hace cada uno por aparte primero. Luego de esto, sí, se integran los dos componentes, se mezclan y es importante resaltar que primero se debe echar o sea, primero al sulfato, tenemos el tarro de sulfato de cobre y a este se le adiciona la cal. Perdón, al revés, tenemos el tarro de 90 litros y a este se le adiciona con cal y a este se le adiciona los 10 litros de sulfato de cobre. Esto se hace porque químicamente causa una mezcla más homogénea y pues más disuelta, que no va a quedar como en las hojas acumulaciones de los productos que pues las quemen o las dañen. Es ideal probar la acidez de este y se hace pues los que, como en el campo mucha gente no tiene un pHímetro para medir esto, se hace con la punta de un cuchillo o la punta del machete, se introduce, se mira que no se oxide, que no se ponga como rojo y ahí está en el punto. Si no se oxida ni nada de esto, está en la acidez correcta, o sea, está en la basicidad correcta para aplicarlo y que no le cause daño a las hojas. Esto se aplica cada 8 días como preventivo, y en las plántulas, como este es un poco más fuerte, cuando son plántulas de invernadero, se disuelve esta mezcla que dijimos anteriormente en otro 50% de agua. Si no, si son plántulas grandes, si es un cultivo extensivo, se aplica tal cual como está aquí. Bueno, y té de microorganismos. Como hemos venido diciendo en las charlas pasadas, es importante tener una microbiota tanto en el suelo como en el aire. ¿Por qué en el aire? Porque en el aire están todos los hongos, virus y demás componentes que pues también hay en el suelo, pero pues atacan a nuestras plantas cuando los insectos le causan incisiones a las hojas. Entonces es importante tener una microbiota que combata todo esto, tanto en el aire como en el suelo. Entonces el té de microorganismos, así como se aplica en el suelo, también se aplica de manera foliar. Y se hace así, pues se reproducen los microorganismos de bosque, como anteriormente lo mencionamos, y esta reproducción se pone en un pedazo de tela como un té. Obviamente este es un té muy pequeño, pero se coge una tela bastante grande, se hace un amarradijo así con caulla y en un balde aparte se mezcla agua y melaza. Cuando esto ya esté totalmente disuelto, se pone el té. Se cuelga aquí la cabulla de un extremo y esto se tapa. Eso se deja esperar por 8 días, que es como el momento idóneo en el que los microorganismos ya van a estar activos y van a estar como en su mayor periodo de actividad, y se va aplicando. Entonces, esto se disuelve también y ahí sí se hace la aplicación. A los 8 días podemos sacar esto que tenemos de melaza y agua, donde ya se van a ver reproducidos los microorganismos, en una botella, almacenarla en un lugar fresco, frío, y acá se vuelve a poner otra mezcla de melaza con agua. Bueno, obviamente se sacó esto, se disuelve bien y se vuelve a poner, y así vamos a tener una continua reproducción de microorganismos o de té de microorganismos.
Y bueno, por último, la alelopatía es lo fundamental para nosotros, ya que es una manera eficaz de tener plantas y no estar haciendo tantas aplicaciones. Entonces aquí les voy a nombrar algunas de las miles de propiedades que tienen muchas plantas aromáticas y no aromáticas para combatirse y biorregularse. Entonces la ruda es muy buena para las orugas, más que todo las atrae, pero es una planta fuerte, entonces ellas se van a alimentar de estos, pero lo que causan es un estrés en las hojas y va a poder rebrotar y le va a permitir un mayor rebrote a las hojas. Estas son algunas cosas que también debemos aprender de las plantas, o sea, no es malo arrancarle una hojita a la planta o que nos estén comiendo una hojita, porque esto va a ser un método de estrés que a la misma planta va a poder producir más principios activos que le van a ayudar a tener cosas que la hagan resistente a hongos, a diferentes patógenos. Lo malo ya es cuando solo nos queda el tallo, ahí sí ya eso hay que controlarlo porque pues ya ahí no le está teniendo ningún bien a la planta. Entonces también quería resaltar que se coman una o dos hojitas o podarle una o dos hojas es bueno para la planta. Hacer podas, lo que les decía, las plantas aromáticas en especial necesitan muchas podas para estimularse y seguir rebrotando. Bueno, la albahaca es ideal para combatir hongos y nematodos del suelo. La caléndula araña roja, más que todo, la caléndula también es antibiótico. Si queremos hacer como test de caléndula y aplicarlos en la huerta para prevenir bacterias, sería lo ideal. La caléndula con la araña roja, ¿por qué? Porque es un cebo. La araña roja está donde haya caléndula. Entonces, si tenemos una caléndula, va a ser como... otra cosa es que es ideal como poner las plantas que sepamos que tienen más incisión de plagas o vayamos viendo, ponerlas cercas para así si tenemos una huerta extensa, no tener que ir de un lado a otro de la huerta aplicando estos biorrepelentes, sino una zona que sea como la zona crítica donde tengamos mayor cuidado. Entonces, cuando ya la caléndula esté llena de araña roja, lo que hacemos es o cosecharla o lo que se consume más que todo, claramente la araña roja va a dañar algunos principios activos, pero lo que se consume más que todo de la caléndula son las flores y la araña roja se hace en todo ese tallo, entonces podemos como desecharla y coger las flores de cosecha. Si queremos un cultivo ideal o que tenga para algo medicinal, pues no nos va a servir tanto por lo mismo que les decía de que se van deteriorando las capacidades de producir principios activos y la plaga ya es mucha en cada flor, en cada planta. Flor de muerto para los afíos. Los afíos, como les dije, y los thrips se guían mucho por las cosas amarillas. Entonces es ideal plantar, la flor de muerto es plantar como barreras vivas de cosas amarillas y en especial de flor de muerto porque su olor es muy aromático y también espanta a muchos insectos. Entonces lo que hacen los áfidos es pegarse a estas flores y el problema del áfido y los thrips es que ellos al causar la incisión también pues dejan esa parte latente a hongos y bacterias, pero también pueden transmitir virus. Y esto es lo que daña muchas plantaciones. Entonces, al tener esta barrera viva, los áfidos van a quedar impregnados aquí y no van a atacar pues el cultivo que esté adentro, ya sea papaya, maíz, tomate. Otra barrera viva, como vemos aquí, es la citronela. Entonces, los insectos, pues, no sé cómo decirlo, como no van a entrar si tenemos una gran barrera viva a esto, no van a entrar al cultivo que está en el centro, pues, porque es bastante aromatizante y además es como una mini trampilla para que no ataque, pues, nuestra principal fuente de consumo. Y ya les quería mostrar que han sacado el mercado últimamente, pues con todo esto de la tecnología, del consumo orgánico y todo esto que se está implementando, han sacado algunos insumos de biocontrol para que nosotros, nuestra labor como agrónomos o como gente que está trabajando el campo, es resaltar esto y pelearnos esto, porque esto también es una pelea, ¿no? Como es algo novedoso, pues es la tecnología del mercado de que es muy cara, ¿no? Entonces, no es asequible para el campesino normal, no es asequible solo es asequible para unas élites de máxima producción que muchas veces hasta hacen este juego macabro de hacerlo menos asequible
para crear como unas desventajas en la producción o unas ventajas. Entonces también la idea es pelearnos todo este tipo de cosas porque son tan caros, porque son tan difíciles de acceder, porque ya los hay. Esta lista, pues aquí hay, les voy a mostrar un enlace, es una lista gigantesca, que son hongos y más que todo son hongos que nos ayudan, que vienen ya pues como un bioinsumo para aplicarlo. Entonces aquí nos muestra la empresa, el nombre, cómo se llama, la empresa que lo hace, el nombre del bioproducto, y pues nos muestra qué tiene, ¿no? Aquí tiene Bacillus subtilis, aquí Trichoderma, varias cepas de Trichoderma, aquí hay una cepa en específico, aquí nos enseña para qué nos puede servir. Entonces es ideal como tener esto y estar actualizados con esto y exigir esto en los insumos, ¿no? En las tiendas agro, ¿no? Porque hace poco un familiar me pidió un consejo y pues como él tiene niños, animales y todo eso, y pues no saben mucho del tema, yo no le iba a aconsejar un químico que pues necesita una careta, un uniforme, por decirlo así, para aplicarlo, que no tiene, yo no le puedo aconsejar eso. Entonces le dije que fuera a buscar esto a las diferentes tiendas pues que tenía cerca, y obviamente no consiguió por lo mismo que les comentaba anteriormente. Entonces también, como nosotros que somos los consumidores, por lo menos exigirlo y exigir un buen precio, accesible para nosotros y para los productores ante todo. Y aquí, esto me pareció brutal cuando lo vi, fue el ICA ya sacó una lista de productos o insumos químicos que están totalmente cancelados por el estudio que hicieron y su alto rango de toxicidad. Entonces aquí también les voy a mostrar la lista. Bueno, aquí es un ejemplo y acá pues, no sé si quieren leer un poco o lo omitimos. Y bueno, aquí les voy a mostrar la lista. Es una lista bastante extensa, como podemos ver, 46 hojas. Y nuestra tarea también es detallarnos. Aquí dice el nombre del producto comercial, el ingrediente activo que tiene, si queremos estudiarlo a fondo, y pues el vetado, cancelado, podemos ver que hay herbicidas que son los que matan las hierbas acompañantes, y pues anteriormente les dije que estas a veces son buenas, casi siempre, algunas no, hay que controlarlas así. Bueno, insecticida, fungicida, podemos ver el cotarán, aquí hay varios que ustedes van a zonas rurales y los usan muchísimo y los siguen usando, y pues nosotros como ingenieros agrónomos los seguimos vendiendo. Entonces también es nuestra labor ponernos a leer esto, memorizárnoslo, llevarlo en una tabla, y si somos buenos y aplicamos la academia, y pues el ICA tiene el respaldo del ICA, el Ministerio de Agricultura, no sé, ya está en su criterio como profesional si lo quiere aplicar o no. Y ya pues para cerrar mi charla, quería finalizar con esto para ver que es ideal hacer una regulación continua, no permitir que se nos expandan o se nos propaguen estos acompañantes, para no tener que llegar a la aplicación de estas cosas que, como estamos viendo, ya en Europa hay muchos que están vetados y es un crimen usarlos, y hasta ahora se está sacando esta lista. Es un avance, pero vamos lentos. Entonces ya depende de cada quien y su criterio como profesional. No sé si tengan comentarios o quieran participar de algo, o tengan dudas, preguntas. Hola, ¿tienen el chat o el micrófono disponible? Yo quisiera resaltar algo que la compañera Cata ha mencionado en las dos charlas que ha tenido, y es un refrán muy valioso que es: prevenir es mejor que curar. Entonces, si nosotros entendemos que para que las plantas se enfermen en nuestro huerto, deben tener dos factores que son muy importantes y los hemos recalcado a lo largo de estas charlas, y es uno, que cuando el medio es óptimo para el desarrollo del agente patógeno. O sea, ¿a qué se refiere? Que digamos la planta es muy rica en nutrientes y los insectos pues se alimentan de estos nutrientes.
Entonces vimos que la luna o los nutrientes que nosotros aplicamos en el suelo nutren esa planta y nos permiten, pues les permiten a los insectos alimentarse. Y lo otro es que cuando la planta está débil y tiene bajas defensas, ya sea porque hicimos un mal manejo o aplicamos agentes químicos, eso pues daña o merma la calidad de nuestra planta. Entonces aquí es donde debemos buscar como ese equilibrio, ¿no? Si empezamos un proceso, eso lo hemos hecho con ustedes o hemos querido transmitirles, y es que si arrancan su huerto en casa, no pueden llegar y recurrir, digamos, no, se me apareció X plaga, entre comillas, voy a aplicarle, no sé, cualquier cosa, Lorban, por ejemplo, que le echan a las hormigas. ¿Por qué? Porque estaremos arruinando todo ese proceso que nos ha costado, o le ha costado al suelo, buscar ese equilibrio entre nutrientes. Entonces es interesante que busquemos estas alternativas. Hay infinidad, por ejemplo, abriendo un poquito a la charla que tenemos dentro de 8 días, que es sobre polinizadores. Hay plantas que nos sirven a nosotros como controladoras. Tenemos, la compañera ya nos mencionó, la albahaca, está la manzanilla, tenemos el romero, y entre otras muchas que sirven como atrayentes para polinizadores, las abejas, las mariposas. También tenemos en la huerta, nosotros tenemos mucho lo que es el orégano, y la ruda también es muy importante. Son plantas que además de tener ese agente activo que nos permite controlar, también nos da a nosotros unos nutrientes que podemos cosechar las hojas para usarla como especie en los alimentos y todo esto. Entonces terminamos ganando. Lo ideal es que si queremos evitar esto, que la compañera nos mencionó, ¿no? Rodear la huerta con plantas aromáticas, que la flor del muerto, que tienen el cilantro, también es un excelente controlador, y especialmente si lo acompañamos con lo que es el tomate. Entonces buscamos esas alternativas que nos permiten pues llegar a una agricultura un poquito más sana, que es el objetivo al final de todo esto, ¿no? Comer un poco mejor y hacerlo con el menor daño al medio ambiente, ¿vale? Muchas gracias, Cata. Gracias. Gracias, Richie. En el momento me dispongo a leer algunas preguntas que te están planteando en el chat, Cata. La compañera Cirley Carolina pregunta: hola, buenas tardes. ¿Cómo se hace la trampa de las tapas o plástico amarillo que se mencionó anteriormente? Bueno, mira, lo ideal es conseguir, sabemos que muchos productos, el café o hay algunos tarros de cloro que son amarillos, ¿no? Entonces lo ideal es aprovechar estos recipientes, reciclarlos, romperlos, no sé, la tapa no hay necesidad de romperla, y hacer como una proporción así más o menos grande, que sea como una pantalla. Entonces tú le haces un huequito y con un hilito lo cuelgas, pero antes de colgarlo le echas con un pincel o con el dedo una mezcla de aceite de cocina y miel o melaza, o solo aceite si no tienes esas dos. Pero así esas sustancias pegajosas, el amarillo atrae el insecto, entonces lo que ellos van a hacer al ir a reproducirse es quedarse pegados en esas sustancias. Entonces esa es la ideal. Puedes alterar estas sustancias por cualquier otra cosa pegajosa que se te idee, más que nada, tratando siempre que sea muy natural, ¿no? Para que no pues cause daño en el suelo. Ok, compañera Cirley. Antes aclarar una cosa, toca estar cada 8 días pues cambiando esto, porque ustedes saben que llueve y pues esto se va lavando. Entonces cada 8 días estar otra vez aplicando, eso va a quedar ahí, ¿no? O como es plástico y eso no se disuelve nunca, entonces va a quedar ahí y tú cada 8 días le estás otra vez pasando la brocha o el dedo con más aceite y con más melaza, lo que sea. Ya. Gracias, Cata. El compañero Brian nos pregunta: ¿distancias de siembra se pueden usar para evitar la competitividad entre las plantas, pero a su vez puede aplicar la alelopatía? Claro, eso es súper importante. Se me olvidó mencionar que las distancias de siembra y algunas otras
que es como el manejo de herramientas limpias, el manejo o sea, lo que les decía de si tienen alguna hoja con hongo, no tirarla ahí encima sobre el suelo ahí encima. Todo eso son una serie de buenas prácticas agrícolas que nos ayudan a prevenir también como la incisión de hongos. La distancia de siembra buena es ideal porque nos permite que las plantas tengan la luz y no almacenen tanta humedad. También por eso a veces se les hacen podas, así no sean aromáticas. Al tomate se le hacen muchas podas por lo mismo, porque como atrae tantas cosas, las distancias de siembra ayudan a mantener como estas regulaciones ideales. Y sí, sí funciona la alelopatía. ¿Por qué? Porque las plantas son como un insecticida. Bueno, no es una mala comparación, pero más o menos porque el rango de acción es muy amplio. Por lo menos una planta aromática, no sé si ustedes se han fijado en la Huerta de la Palabra, pero ahí había un momento muchas albahacas. Y una vez veníamos caminando a lo central, saliendo del auditorio donde se da la clase, y me dio un olor a albahaca. Uy, yo dije, uy, ¿qué pasó aquí? Porque huele tanta albahaca. Y cuando llegamos allá, pasamos por la huerta, era que alguien estaba moviendo esas albahacas. Entonces, sí, las plantas tienen un espectro muy grande, al igual que en las raíces, pero lo ideal no es sembrar una albahaca, ¿no? Como les decía, lo ideal es tener una barrera viva o tener varias albahacas distribuidas en la huerta o varias plantas aromáticas, no solo existe la albahaca, la hierbabuena, la menta, el cilantro. Entonces, sí, la distancia de siembra se puede aplicar con alelopatía, solo depende del terreno, la planta y el terreno de la planta y pues la cantidad de plantas, ¿no? Gracias, Cata. Natalia dice, ¿el hecho de que no hayan insectos o ese tipo de bioindicadores tiene algún significado de falta de nutrientes en las plantas, así las plantas estén bien físicamente? Bueno, es complejo, ¿no? Porque es una pregunta interesante, porque a veces queremos ver nuestros huertos o nuestras flores o nuestras hojas perfectas, sin ninguna mancha, sin nada, ¿no? Y no, tenemos que cambiar esa mentalidad. Es como la mentalidad de que queremos ir al mercado y conseguir siempre el tomate más bonito. Sabemos que todo esto es un maquillaje, que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, cuando vemos así huertos, bueno, uno, puede que se estén haciendo bien las aplicaciones, pero de biorrepelentes, pero de alguna u otra manera tiene que haber una fauna viva, tiene que haber unos acompañantes. ¿Por qué? Porque así como los crisomelidos se comen las hojas, también nos ayudan a polinizar. Así como las orugas se devoran una planta en un día, luego se convierte en una mariposa que ayuda a polinizar nuestros huertos. Y ahora la problemática no es que se nos estén comiendo las estas, sino que ya no tenemos con qué polinizar los huertos. O sea, la problemática de este siglo es esa, tenemos que enfocarnos tanto, será que hay cultivos de polinizadores. O sea, por eso yo digo, o sea, que tu planta esté perfecta, tu huerto esté perfecto. Uno, no estás observando bien, o dos, hay algo está pasando, ¿sí? No sé si se podría llegar a decir, no lo puedo asegurar, pero se podría llegar a decir que podría haber alguna escasez de nutrientes en las plantas o algo, no lo sé realmente, pero algo está pasando, porque lo ideal es, como sabemos, es que siempre haya un ecosistema vivo, planta, en la universidad le dicen planta patógeno hospedante, pero planta acompañante y acompañante que ayuda a polinizar y ayuda a seguir propagando la vida, ¿no? Como siempre lo digo, es un ciclo. Gracias, Kat. Se les está compartiendo un link en el cual este contiene un documental de la cadena publicitaria DW. Es un documental que fue publicado hace 2 días y en el cual hacen una reflexión y una revisión de la trayectoria de una sustancia para el control de las mal llamadas plagas. La cadena comercializadora es Bayer y digamos que esta sustancia se conoce como neonicotidones. ¿Qué está sucediendo? Que en Europa, principalmente Alemania, en estos momentos se
levantó una oleada de denuncias y de exigencias a las cuales responsabilizan a Bayer con esta sustancia, los neonicotinoides, neonicotinoides, como la responsable de mortandad o sea, de cantidades y cantidades de colmenas de abejas en su totalidad, alrededor de 50.000 abejas muertas en un periodo de tiempo muy corto. Es importante que lo lean, acercarse un poquito a la dinámica de lo que nos están presentando aquí, esta alerta ICA. Y es que a nivel mundial se hace el reconocimiento de cuando decimos insecticida, herbicida, la palabra SIDA hace alusión a muerte, ¿bien? Y no solamente van a morir los insectos y las hierbas, como ecosistema y como conjunto natural de vida, somos cíclicos y estamos interrelacionados. Esas aplicaciones tienen efectos en los recursos naturales o los bienes naturales como el agua, el suelo, el aire, pero también en otros insectos y otras formas de vida. Y quienes la consumen, ¿no? Y finalmente, digamos, sobre lo que se está produciendo. Si la bioacumulación es algo real y ojalá se lo lean, se lo escuchen y lean un poquito, es algo bien interesante. El compañero Richard pregunta que, bueno, pues en sí al equipo dinamizador nos gustaría pues saber un poco si ustedes han identificado alguna de las especies de insectos o digamos bioindicadores que se presentaron anteriormente, si los han tenido, cómo les han dado manejo o cómo van con eso. Mientras se animan a participar, me gustaría respaldar un poco lo que dice Lore. Es importante fijarnos mucho en esto porque, y por lo menos lo que les decía, investigar, leer, observar, mirar las diferentes manos, ramas que se nos muestran y conservar una, ¿no? Porque lo que decía Lore, hace poco hubo un caso en Chile, en la cordillera andina, que fue una gran mortandad de cóndores, que es un animal en vía de extinción, y pues esto llega siempre a un mismo lugar y son todo este tipo de bioinsumos que se están aplicando hoy en día, ¿no? Y más recientemente un caso aquí cerca fue con unos manatís que también están en vía de extinción. Aparecieron muertos como 3 manatís y la comunidad ya alterada porque ya saben cuál es el problema, ya saben qué es lo que está pasando y ya en vez de sembrar o aplicar estas cosas, tratan de proteger estos animales porque la realidad del mundo es una, todos la estamos viendo en esta cuarentena, cómo es la fauna, la flora sin nosotros. Nosotros nos han criado como en una sociedad que queremos ver todo impecable, limpio, sin insectos, pero ya cuando tú empiezas a comprender estos ciclos, es hermoso y es muy chévere porque realmente tú peleas con los zancudos de tu habitación, pero exterminas todas las telarañas y arañas que hay en tu habitación, ¿no? Entonces ya te vuelves como un pequeño psicópata dejando las arañas hacer miles de telarañas y cosas así para que ellas regulen los insectos, ¿no? Y no tengas que comprar ese ray que te ahoga, te asfixia, bueno. Entonces es invitarles a esos chicos a que se piensen un cambio. Sí, yo sé que se venían haciendo unas cosas, pero ¿por qué? Porque tal vez, no sé, no veíamos estas fallas ecosistémicas que ahora pues nos están causando grandes problemas y para dónde va todo esto. Nosotros nos podemos morir y ya, pero realmente nuestras familias, nuestros primos, nuestros hijos, no sé, hay que tener sensibilidad, sí, por lo menos no por los animales, por la gente de nuestra misma raza. Entonces, el cambio es ahora. Y ya, cuéntenos sus experiencias. Bueno, si no hay, gracias Tata, si no hay una duda, una inquietud por expresar en este momento alrededor del tema compartido el día de hoy, creo que podemos ir cerrando la sesión. De antemano agradecerles por la atención y pues comentarles que este espacio está abierto para plantear dudas, inquietudes que se estén dando. Bueno, la compañera... Una pregunta.
una preguntita a este espacio, como yo soy nueva, pues en este espacio son todos los jueves, y otra preguntita, ¿este material dónde lo podemos conseguir? Buenas tardes, bueno, si eres nueva, bienvenida. Sí, señora, este espacio se viene dando todos los jueves en este horario de 2 en adelante. Y en uno de los mensajes, yo creo que en un momento una de mis compañeras vuelve a reenviarles las redes, pero principalmente estos temas se están consignando en el canal de YouTube de la Cátedra Agriculturas para la Vida, si lo encuentras. Y allí puedes buscar la información. Igualmente en Facebook e Instagram, pues aparecemos así. Y bienvenida. La compañera Paola Andrea nos dice que en el caso de ella, en lechuga, el pulmón, para el control de eso hice una infusión de ajo, me funcionó bien. Luego observé la llegada de las mariquitas y tengo unas tomas muy buenas en su función depredadora de este tipo de insecto plaga. Aunque se reporta que esta es más eficiente en su función depredadora en un estado de larva. En mi caso, las fotos de infestación han disminuido con la llegada de este tipo de insectos benéficos. Paola, creo que es muy interesante ese registro que estás manifestándonos o compartiéndonos. No sé si quieres decir algo, abrir el micrófono o continuamos. Bien, entonces, pulgón en la lechuga y la compañera lo manejó con infusión de ajo. La compañera Nicole dice que en su albahaca ha presentado algunas hojas con antracnosis, pero solo retiro esas hojas afectadas a tiempo y está súper bien. A los ajís cercanos no los presentan. Este tipo de prácticas es como el control manual, ¿sí? Entonces, estar revisando, estar observando tu planta o tu huerto y cualquier modificación o cambio, la intervención es inmediata, ¿sí? Y la mayoría de veces, como lo comenta Nicole, controlando esas hojitas, retirándolas de allí, es una buena forma de hacerlo. Don Adolfo dice, tengo mosca blanca en algunas plantas y no he podido con ellas. Voy a aplicarles el apiche apenas consiga los elementos. Ojalá a don Adolfo le vaya muy bien y nos comente su experiencia. No sé si hay alguna otra duda o comentario o si no nos vamos despidiendo. Felicitaciones, excelente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. También importante resaltar que este espacio es por si ustedes han tenido algunos, si ya han aplicado esto y no les ha funcionado, pues es un conversatorio, como lo dije, un discutir de cómo podríamos otro más eficaz o más fuerte o no sé, para que también sea un intercambio o si han aplicado otros y les ha funcionado, para que también sea un intercambio de aprendizaje. Les recordamos que tenemos el grupo de WhatsApp que se llama Huerteando Online. Ahí estamos constantemente compartiendo experiencias, fotos de los diferentes procesos. Entonces, aquí ya les rotamos el enlace, los que no se han vinculado. Y igualmente, si quieren que les rotemos las diapositivas, pues los que no son estudiantes o de pronto son en este proceso, pueden dejar su correo y nosotros con mucho gusto le compartiremos la información. Muchas gracias a todos por conectarse a este espacio. A los estudiantes de la cátedra les recordamos que vamos a abrir un espacio de unos 15 minuticos por si tienen dudas respecto al trabajo que están realizando sobre la bitácora y eso. Muchas gracias a todos y nos veríamos dentro de 8 días con el tema de polinizadores.